Hola hermanitas y hermanitos, ¿cómo estáis? En este vídeo os quiero hablar acerca de artistas urbanos que generan situaciones de confusión, situaciones de caos, situaciones absurdas. Invito a todo el mundo a que después de ver este vídeo, si tenéis ganas, aparte de suscribiros si os apetece y darle al like, que así ayudáis a que otra gente lo vea, probar a hacer algo que en un principio os genere vergüenza o os genere miedo por el qué dirán y que podáis ser capaces de superarlo. Una vez dicho esto, os voy a pasar mi lista de psico-confusers, pero ojo, estos no son nivel 1. Nivel 1 es cuando eres un psico-confuser consciente y formas parte de este plan que yo tengo, que consiste básicamente en que los artistas generemos caos y confusión y absurdo por todo el planeta para que la gente empiece a volverse conscientemente loca y que los gobernantes, los bancos, las grandes empresas, corporaciones no sepan qué cojones hacer con la humanidad, porque ya no saben cómo manipularnos, cómo vendernos su mierda, cómo dirigirnos, porque somos imprevisibles. Pero, aunque hay muchos artistas que no son conscientes de ello, hay muchos que de algún modo están colaborando en la elaboración de este plan sin saberlo. Y hacen o bien performance, o perfopoesía, o hacen esculturas, instalaciones, o lo que sea, en el espacio público, o a veces en las redes también, y de esa manera están colaborando a esto de lo que os hablo ahora, a generar caos, absurdo y confusión. El primer psico-confuser nivel 2 del que os voy a hablar en este vídeo es Matthew Silver, que tiene una pinta de loco que te cagas. What advice do you have for younger generations? Younger generations? Live in the moment! Don't get old! Don't judge people! Because you can't be free if you judge people! Love now! Create! Inspire! Va por las calles de Nueva York simplemente generando situaciones random, raras, donde las personas no saben qué narices hacer, cómo reaccionar, porque él parece que es un loco, pero a la vez es como si fuera un clown, a la vez te hace que te metas en su movida, a la vez el tío te habla del amor, entra igual en un centro comercial, empieza ahí a interactuar con la gente, va medio en bolingas, la gente no sabe qué cojones pensar de Matthew Silver, y por eso me gusta. Luego tendríamos otro tipo de artistas que lo que hacen es, por ejemplo, poner esculturas donde la peña ya no sabe si aquello es una escultura o es una persona de verdad. Me refiero a Mark Jenkins, que hace un tiempo también saltó a la fama con estas esculturas que hace usando cinta transparente de esta barata, que te cuesta igual 1 euro, 2 euros, y lo que hace es coger esa cinta, volver a pasarla donde el molde y le queda una escultura perfecta con la forma humana del que él haya usado como modelo. Luego lo que hace es ponerle ropa y plantarla por ahí por el espacio urbano, con lo cual se genera un montón de situaciones caóticas, absurdas, donde la gente no sabe si aquello es real o no es real, o qué cojones es eso. En tercer lugar tendríamos un colectivo de Madrid que a mí personalmente me encanta porque está muy en mi línea. Me refiero a Homo Belamine. Homo Belamine lo que hace es generar situaciones que son de una ironía y de un... no sé cómo llamarlo, es como se te están descojonando en la cara, pero lo hacen de una manera tan sutil que tú no te das ni cuenta. Y eso me gusta, porque de algún modo lo que está haciendo es contribuir a generar ese absurdo del que yo os hablo de una manera suprema, de gran calidad, porque es una confusión fina, refinada, que haces así y que dices, qué finito que es.
cualquier idea, si tú la pasas un poco de rosca, automáticamente se transforma en una idea absurda, carente de sentido, y puedes empezar a ver cómo realmente aquello que nos mueve, si lo subes un poquitito de potencia, automáticamente se transforma en una idea totalmente carente de sentido que no lleva a ningún lado. En cuarto lugar, tenemos a un artista también estadounidense. Yo no sé qué cojones pasa con los estadounidenses, pero este vive en Berlín. Me refiero a Brad Downey. Brad Downey es el dios de generar situaciones súper guapas. Usando cosas que hay en el espacio urbano, el tío simplemente las coge, las transforma y crea piezas, haciendo del espacio público su gran tablero de ajedrez donde él puede generar las jugadas que le da la realísima gana. Ha escrito un montón de libros, ha hecho un montón de talleres, hace poco estuvo por España también, y es un artista que a mí me gusta muchísimo. Luego tenemos a Callan Sherrard, que este es además amigo mío. Callan es alguien que me alucina porque realmente no es que él sea un tío que de vez en cuando se ponga el disfraz de performer y haga performance, no, él es una performance en movimiento. He estado con él haciendo varias performances cuando estábamos en Berlín, estuvo en mi casa, y la verdad que tengo que decir que es un tío íntegro al 100%. O sea, el tío iba por la calle con una túnica continuamente. Cuando tenía hambre cogía la comida de la basura, porque dice que en Nueva York pues hay un movimiento súper guay donde lo que hacen es eso, alimentarse de lo que van encontrando en la basura. Y no estoy hablando de lo que dejan simplemente los supermercados una vez a la semana y que te avisan y que la gente va allí y tal. No, no, hablo de que vas hablando con él y de repente te aparece con una hamburguesa. Y dices, ¿dónde la has sacado? No, pues he metido la mano ahí en la basura y estoy... Y a mí ese tipo de cosas me encantan porque realmente es como alguien que está rompiendo los esquemas a todo el mundo. Como por ejemplo, cuando estaba con él en el tranvía en Berlín y se pone a cepillarse los dientes delante de todo el mundo, y el cepillo eléctrico que estaba usando tenía música de Justin Bieber. Baby, baby. Pues ese tipo de cosas a mí me encantan. Callan, aparte de eso, hace también trabajos con marionetas, pero hace un rollo psicodélico, psicodada, yo que sé qué cojones, no sé cómo llamarlo, pero que hace que todo el mundo se quede flipando. Ha hecho un montón de performance o acciones en el metro, en Nueva York, donde la gente también se queda ahí como rollo, esto es una peli de terror, este tío está loco, ¿qué cojones es esto? Me encanta la obra de Callan Sherrard. A continuación tendríamos la obra de 2J, que está también generando situaciones donde las personas de repente ya no saben qué pensar, porque ven sus letreros donde él los ha intervenido y de repente es como que tiene un punto de crítica política, de hacerte conectar con esa especie de opresión a la que nos vemos sometidos todos, pero que ya la damos como por sentada, como que es lo que hay. Mira, os voy a poner varios vídeos para que las veáis y juzguéis vosotras y vosotros mismos. Como veis, sus obras son de un alto nivel de cinismo cachondo que me pone a 100. Luego tendríamos, en último lugar, la obra de otro pedazo de artista que, al igual que muchos de ellos, yo lo conocí a través, no me acuerdo si fue a través de mi Facebook o a través de Instagram. Os recomiendo, por cierto, si me estáis viendo ahora mismo y tenéis Instagram y queréis que vea vuestro trabajo, pues agregarme, es tan fácil como eso, agregarme, empezar a seguirme, enviarme algún mensaje y decir, oye, cuando tengas un hueco, mira mi trabajo, pues si te apetece hablar de él. Igual no hablo en mi puñetera vida de lo que hacéis, a no ser que me guste mucho, pero es que si no me seguís y si no me dais señales, yo no sé que existís. Bien, Francisco Escudero es un artista que conozco hace ya muchos años, que hace, bueno, él cree que lo que él hace es perfopoesía o cosas así, poesía visual, pero en realidad es un psicoconfuser nivel 2, pero mayúsculo.
hace acciones donde él simplemente está solo y empieza a hacer performance consigo mismo. Tiene un montón de talleres también que ha hecho con un montón de gente. Y mirad, la verdad, para aquellos que penséis que tienes que estar en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, París, pues este tío está en Béjar y ha llegado a mí y yo he conocido su trabajo y os puedo decir que para mí es un trabajo de primer nivel. Tiene un montón de performance donde realmente es uno de los 7 psicoconfusers de honor. Hay una cosa que me parece súper positiva en el hecho de trabajar con la psicoconfusión y que como artistas salgamos fuera de nuestros estudios, que está muy bien lo de pintar, a mí me parece genial, o sea, yo disfruto pintando, disfruto manchando, disfruto dibujando y es una manera también de poder ganar dinero porque vendo esas obras, pero aparte también es una manera para mí de poder expresarme cuando estoy en casa. Pero hay algo muy positivo para mí en el hecho de hacer obras de psicoconfusión. Y es el que, de algún modo, el arte, más allá de que pueda servir como terapia a la hora de desahogarte pintando, dibujando, esculpiendo, también hay un componente que te permite trascender tus miedos. Si hay alguien que después de ver este vídeo diga, ahora voy a hacer algo que va a romper mis propios esquemas o los esquemas de la gente que me rodea, ya sea en la calle o en el entorno en el que me muevo, sentiré que este vídeo ha valido la pena, porque mi objetivo es ese, que este movimiento se extienda y que los artistas de algún modo dominemos el planeta. Muchas gracias por verme, un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes, no te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides de darle al like porque hará que este vídeo esté mejor posicionado y si quieres ayudarme a extender todas estas ideas, pues compártelo ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde te dé la gana. Dale difusión. Un fuerte abrazo, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!